nuevo evento organizado por la Comisión de Tecnología de la Cámara Española de Comercio. Hoy vamos a tratar un tema de altísima actualidad, como es organizar la vuelta al trabajo, y tenemos la suerte de contar con la experiencia española a través de la empresa S2I, que nos ha ofrecido esta posibilidad. Bueno, la idea es entender de qué manera la tecnología puede ser un aliado a la hora de organizar la vuelta al trabajo, teniendo en cuenta la normativa, y en este caso es la normativa europea, pero el cumplimiento de protocolos. De la empresa S2I, hoy va a hablar Joan Carrillo Torrell, que es director general de S2I Contactel España, es socio fundador y accionista de S2I Argentina, ingeniero de la Universidad Politécnica de Cataluña, con diploma PADE en Business Administration, de la IES Business School de la Universidad de Navarra. También va a hablar Ignacio Tavares, que es director de la empresa, es ingeniero electrónico de la Universidad de Rosario, magíster en didáctica de ciencias, y es ex secretario de tecnología del gobierno de la provincia de Santa Fe. Y finalmente Gabriela Andreacchio, que es directora de negocios de S2I Argentina, licenciada en comercialización de la UCES, con 22 años de trayectoria en el sector TIC en empresas, trabajando en empresas tales como IBM, Indra y BGH. Les damos la bienvenida y les agradecemos esta posibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Federico. Bueno, y por supuesto, muchas gracias también a la Cámara por la oportunidad de seguir actualizados. Cuando planteamos esta charla es porque los que tenemos todavía la posibilidad de seguir trabajando nos hacemos dos grandes preguntas, que es ¿cómo y cuándo podemos volver? Con respecto a cuándo no vamos a darle ninguna al cómo, lo que creemos que es interesante es ver la experiencia que tenemos en España, porque entendemos que es un poquito, vienen adelantados, que lo que se viene haciendo en Argentina a nivel de gas mira bastante al modelo español. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que un poco Joan nos va a ayudar a mirar hacia el futuro. Nosotros también lo que queremos contar, bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Para contarles un poco quiénes somos, ¿no? Y por qué la temática. Más allá de que somos una empresa, necesidad de también pensar cómo volver a la oficina, somos una empresa que se dedica a la tecnología. S2I es una empresa de origen francés que cotiza en la Bolsa de París, que tiene más de 40 años de experiencia en la industria, con presencia en 18 países, con 74 centros de trabajo. S2I a la vez, ya hace unos 12 años, se fusionó con Concatel, que es una empresa de origen español, que fundó Joan, y por eso también es un poco en español que compartimos con la Cámara, y que tenemos ganas de compartir también con ustedes con respecto a la experiencia. Nosotros estamos en Argentina también desde 2007, con presencia en Mendoza, en Rosario y en Buenos Aires,
y lo que intentamos es aplicar lo que sabemos a lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, sin más le voy a ceder ahora la palabra a Joan para que nos cuente cómo vivieron esta experiencia en España. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, y gracias sobre todo a la Cámara de Comercio Española por esta oportunidad. Yo no hablaría tanto de modelo, ¿no? Porque realmente pues, en España la verdad es que copiar lo bueno, no lo copiéis todo. Realmente creo que estamos considerados uno de los países del planeta que ha aplicado las medidas más estrictas de confinamiento y de restricción de movilidad de sus habitantes, y el resultado, pues evidentemente podría ser mucho peor, ¿no? Pero tampoco nos sentimos excesivamente orgullosos del resultado que hemos obtenido. Si hacemos un poco de historia, ¿no? Veríamos que el 11 de marzo del 2020 en España se decretó, la OMS decretó el COVID-19 como una pandemia internacional. Algo antes, ¿no? De hecho, en enero sucedió un acontecimiento a nivel mundial muy importante en España, y es que se canceló el Mobile World Congress, ¿no? Que es uno de los eventos de comunicación sobre tecnologías de la información y movilidad, etcétera, más importantes, o el más importante del planeta, que se hace pues en Barcelona, y fue cancelado por primera vez en la historia por riesgo de posibles contagios. Pero no fue hasta marzo del 2020, hasta el 11 de marzo, que la OMS declara este estado de pandemia. 4 o 3 días después, el gobierno español declaró el estado de alarma, y dentro de este estado de alarma se establecieron medidas a través de las cuales de alguna forma se prohibía prácticamente la movilidad de la ciudadanía, ¿no? El 21 de junio terminó este estado de alarma y se entró en la fase que se ha dado por llamar aquí de nueva normalidad, pero con una incertidumbre tremenda sobre cuál iba a ser el desenlace, el futuro, la forma de ocupar los puestos de trabajo de esta pandemia, ¿no? La verdad es que esta incertidumbre a día de hoy, a día 4 de agosto, y esto son casi 2 meses después, esta incertidumbre sigue existiendo y todavía, lamentablemente, no ha sido desvelada, ¿no? Para daros solo una pequeña información, como seguramente es conocido, el impacto que ha tenido para el Estado español estos casi 3 meses de confinamiento, 100 días de confinamiento más o menos estricto, con diversas idas y venidas, al principio solo servicios esenciales y después se fue regularizando un poco más el poder o volver al trabajo, ha implicado una pérdida del Producto Interior Bruto de un 18%. Es la mayor pérdida en todo el continente europeo, ¿no? Y un impacto del cual, pues como suele suceder con los tsunamis o con las grandes catástrofes, a veces lo peor todavía está por llegar, ¿no? O sea, creo que el Estado español ha controlado bastante bien todo lo que ha sido los contagios y la reacción de los sistemas sanitarios frente al COVID-19, pero la situación económica ha sido bastante un desastre. O sea, realmente es el impacto propio más de una guerra que un impacto propio pues, de una enfermedad o de una pandemia como nunca no habíamos visto antes, ¿no? El 9 de junio, y preparando un poco lo que pasaría el 21 de junio con la vuelta a la nueva normalidad, la desescalada hasta esta nueva normalidad, el gobierno español hizo un cambio de variables que de hecho afecta a todas las empresas, a todos los empresarios y a todos los administradores, ¿no? Aquí en España. Y es convertir la pandemia del COVID-19 de una enfermedad
a lo que podríamos llamar casi una enfermedad laboral. Y me explicaré. En el momento que salió este Real Decreto Ley 2120, que yo creo que está muy bien desde el punto de vista descriptivo, lo que nos trasladó el gobierno español a todas las empresas que operamos en España es que éramos los administradores responsables, ¿no?, de la puesta en marcha de todas las medidas de protección necesarias para que nuestros empleados pudieran volver al puesto de trabajo, pero volver de una forma segura. Es decir, como empresarios, como empresa, teníamos que tener un plan de contingencia, teníamos que adaptar todos nuestros protocolos de riesgos laborales, ¿no?, y teníamos que adaptar el puesto de trabajo para minimizar el riesgo de contagio entre todos nuestros empleados. Es decir, pasamos de una situación donde era una enfermedad general, ¿no?, que afectaba a todo el país, a todo el mundo, ¿no?, a que el empresario, la empresa, era responsable de prevenir la salud de sus empleados y en particular, que esto lo ha sido siempre, pero en particular para el efecto del COVID-19. Esto implicaba 3 grandes medidas que tenemos que poner en marcha y que tenemos que establecer en todas las compañías españolas, ¿no? Estas medidas, pasamos la transparencia, por favor, son el distanciamiento social, una serie de medidas de seguridad y una serie de medidas higiénicas, ¿no? Estos 3 grandes bloques, toda compañía en España tiene que establecerlas para garantizar la salud de los trabajadores. También os diré que cuando uno pierde un 18% del Producto Interior Bruto, ya no es solo una cuestión, podríamos decir, emocional de querer volver al puesto de trabajo. Pensar que una compañía como la nuestra, el 86% del personal ha conseguido teletrabajar desde sus casas, ¿no? Hay un 14% que no, pero porque sus trabajos son tan críticos que solo pueden realizarse in situ, ¿no? Estamos hablando de gente que está manteniendo sistemas y redes en hospitales públicos, estamos hablando de gente nuestra que está trabajando en operadores de telecomunicaciones donde el nodo está donde está, o gente que está metida pues, en centros de proceso de datos donde ciertas actividades remotas no se pueden hacer porque son realmente físicas, ¿no? Pues a pesar de esto y después de estos meses de encierro, la verdad es que el país, ya no solamente los trabajadores o los empresarios, estamos deseando, pues de hecho yo estoy en mi despacho, deseamos volver a nuestros puestos de trabajo. Ya no tanto como un derecho, que lo es, sino como una necesidad. Una necesidad de volver a trabajar, de volver a unir fuerzas con nuestros compañeros y demás para intentar levantar lo que serían esos 18 puntos de PIB que hemos perdido, que evidentemente eso repercute en cada una de las compañías en las que estamos trabajando, ¿no? ¿En qué consisten estas 3 grandes medidas? Distanciamiento social, medidas de seguridad y medidas higiénicas. Pues muy sencillo. Las de distanciamiento social que aparecen en este Real Decreto es que debemos conservar como mínimo 1,5 metros de distancia entre las personas que trabajan en un mismo centro de trabajo, ¿no? Tenemos que conseguir evitar aglomeraciones en espacios reducidos y aglomeraciones pueden sucederse pues, en la entrada de los edificios, pueden sucederse en los ascensores, en las cafeterías, en los pasillos, en cualquier sitio donde se pueda acumular gente que se acumulaba de forma natural ante una máquina de café, por ejemplo, pues hoy tenemos que evitar que se produzcan estas aglomeraciones. Tenemos que organizar los turnos de trabajo y los horarios de forma pues, que la entrada pueda ser escalonada, ¿no? Que si todo el mundo entra a las 8 de la mañana, no vas a evitar las aglomeraciones, por tanto tienes que crear slots de entrada como si esto fuera un aeropuerto e intentar que cada 2 minutos una persona tenga su slot. Tengo que decir que esto ha mejorado muchísimo la puntualidad.
de la gente que acude a los puestos de trabajo. Hay que ordenar el puesto de trabajo de una manera determinada para garantizar que la acumulación de virus en cualquier rincón de ese puesto de trabajo, sea en papeles, sea en teclados, sea en mesas o en estaciones de trabajo, si son trabajos más operativos, de un día para el siguiente o de un turno para el otro, va a desaparecer. Y además, como esto no ha terminado y parece que a corto plazo no sabemos cuándo va a terminar, además hay que potenciar el teletrabajo no como una medida excepcional, que es lo que hicimos en marzo de este año, sino como una medida, podríamos decir, intrínseca de la modalidad de trabajo, porque nadie sabe cuánto esto va a durar. Yo hoy escuchaba al director general de la OMS, ¿no?, que decía textualmente que puede que consigamos una vacuna en un plazo razonable, no sé qué significa razonable, pero que el virus no va a desaparecer. Por tanto, tenemos que ir pensando que estas modalidades de trabajo que hemos ensayado durante estos meses, pues algunas de ellas o se van a volver a producir o se van a establecer como fijas ya, en parte porque si hay que mantener la distancia entre personas, ciertos centros de trabajo no van a tener suficiente capacidad para todo el mundo que estaba trabajando antes. Las medidas higiénicas van cambiando. La primera era que se usaba mascarilla cuando no se respeten los 1,5 metros de distancia. Después sacaron otra orden donde había que poner mascarilla aunque se respetaran los 1,5 metros de distancia entre trabajadores. Y ahora la han vuelto a sacar, con lo cual hemos dejado la última, que es igual que la primera, ¿no? O sea, si hay 1,5 metros de distancia, la gente puede quitarse la mascarilla, ¿no? Hay que ventilar, limpiar y desinfectar los espacios y sobre todo hago hincapié en los 2 segundos, porque a veces la ventilación en los edificios pues, nuevos es complicada, incluso a veces en las fábricas es complicado. Pues quedémonos con la limpieza y la desinfección de los espacios. Y en tercer lugar, los equipos de protección individual han aparecido. Antes eran guantes, fajas, gafas para soldadores, reposabrazos o reposapiés para los que trabajan con ordenadores. Y hoy, además de todos estos equipos de protección individual son mascarillas, son hidrogeles, y son guantes, ¿no? Son elementos y viseras. El cuarto elemento en discordia es la visera. Elementos que de forma regular, puesto que aparece en nuestros sistemas de prevención, la empresa tiene que dotar a sus empleados y tiene que entregarlo, y en el caso de España, no solamente entregarlo, sino demostrar que esos materiales de protección han sido entregados y que se les ha dado a los trabajadores las instrucciones adecuadas para que lo usen correctamente. Esto es una responsabilidad de la administración de las compañías. En cuanto a las medidas de seguridad, se han puesto en marcha también para todo control de acceso en las instalaciones. Por ejemplo, en la sede corporativa de S2I en España, ¿no?, el edificio no solamente tiene un torno de entrada donde tú te identificas y si no estás identificado no te deja pasar, sino que en estos momentos hay una cámara térmica y solo puedes entrar por ese torno. Hay una cámara térmica que si superas los 37,5 grados te va a bloquear la entrada. Es decir, no te van a dejar pasar a tu puesto de trabajo. ¿Con qué objetivo? Pues que no contamines el puesto de trabajo y con él a tus compañeros, ¿no? Hay que definir un plan de actuación en caso de síntomas y de contagios. O sea, uno puede ser consciente de los síntomas cuando ya está en su puesto de trabajo, ¿no? Y por tanto tienes que tener un protocolo como si se tratara de un ataque al corazón, pues igual, ¿no? Tienes que tener un protocolo de actuación para minimizar desde ese momento hasta que el trabajador es evacuado, pues todos los pasos que sigues para no agravar la situación pudiendo contagiar a otros compañeros, ¿no? Además hay que tener un plan de reincorporación progresiva, ¿no?
y gestionar lo que se llaman los horarios de mayor afluencia, ¿no? O sea, debe permitir resolver de una forma sencilla pues la hora de comer, por ejemplo, ¿no? Algo que es habitual en las jornadas intensivas no, pero en los turnos intensivos no, pero en las jornadas partidas que la gente almuerce o desayune en los puestos de trabajo. Pues esas horas hay que poder gestionarlo. Esto no acaba aquí. Hace aproximadamente unos 5 años, las responsabilidades de los administradores en las empresas españolas en materia de prevención de riesgos laborales pasaron de ser responsabilidades civiles hasta a ser responsabilidades penales. Con lo cual, las sanciones previstas en caso de infracción, que bueno, en el caso leve son 3.000 euros, en las graves de 3.000 a 60.000 y en las muy graves, la negligencia en la aplicación de estas medidas, pues podemos estar hablando de 60.000 a 600.000. Esto puede quedar en un mero hecho económico si tenemos en cuenta además que los consejos de administración o los administradores de las sociedades tenemos un riesgo penal. Y un riesgo penal implica la posibilidad de ir a la cárcel, ¿no? Por negligencia en la prevención de la salud de tus empleados, ¿no? Dicho esto, ¿cuál es la prioridad? Bueno, en España yo creo que cada vez más empresas tenemos clara una cosa, ¿no? Y es que vamos a volver, que este virus no nos va a ganar, no nos va a dejar sentados en nuestras, al menos en mi caso, incómodas sillas del comedor o en nuestros rinconcitos o en nuestros despachos en casa, sino que tenemos derecho a volver, ¿no? Y que probablemente si queremos pues, remontar este partido que vamos perdiendo, lo tenemos que hacer trabajando conjuntamente. Cierto es que todas las medidas tecnológicas, como es el trabajo corporativo, como es los sistemas basados en videoconferencia, como la que estamos haciendo hoy, han ayudado mucho a estos meses a mitigar el impacto, a mantener la gente conectada y a mantener cierto nivel de actividad de las compañías. Pero no es suficiente, no es suficiente. La idea, y lo digo como un empresario más en España, es que si queremos realmente remontar esta situación, si queremos cambiar la realidad y recuperar lo que hemos perdido durante estos meses, lo vamos a tener que hacer juntos. Y que de una forma u otra tenemos que volver al puesto de trabajo. Tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Tenemos que poner las medidas de seguridad que nos ayuden a garantizar la salud de nuestros empleados, pero de una forma progresiva, por turnos, escalonada, alternativa, con mezclas de trabajo remoto y trabajo presencial, pero hay que volver. Y si nuestra empresa es una empresa 100% productiva, no es de servicios, es que no le queda más remedio. Va a ser muy difícil montar coches en los talleres, en los garajes de las casas de las cocheras, como le llamáis aquí, de las casas de las personas. Hay que volver, pero hay que hacerlo de una forma segura. En el Real Decreto, ¿no?, lo que se establecía es lo que los empresarios, las empresas españolas, tenemos que cumplir, ¿no? Lo que no decía en ningún lado es cómo, ¿de acuerdo? En una empresa como la nuestra de tecnologías de la información, lo que hemos intentado hay más, pero hemos intentado buscar soluciones que nos permitan adaptarnos a esta nueva realidad, aceptarla. Ojalá estas soluciones pudiéramos decir el 1 de septiembre que las tenemos que tirar a la basura, me sentiría muy feliz, ¿no? O el 1 de octubre, o el 1 de noviembre, pero cabe la posibilidad de que esto se alargue más y no sé en Argentina cómo estáis, pero en España queremos volver a trabajar de forma normal, queremos que nuestros hijos vayan a los colegios y se relacionen con sus compañeros y aprendan esta parte también, que no son matemáticas, ni lengua, ni ciencias, ni idiomas, sino que se llama relacionarse y hacer vida social.
Entonces, Nacho, mi compañero aquí en Argentina, os va a presentar una solución que es la que hemos puesto en marcha nosotros en nuestra compañía y que hoy por hoy pues la están adquiriendo las principales compañías que operan en España, porque nos hemos implantado los problemas como propios o los hemos somatizado como propios y hemos buscado una solución para resolverlos. Pero da igual, sea nuestra solución, sea cualquier solución de mercado tecnológica, o si se trata de una empresa pequeña, un Excel o un cuadrante en una pizarra enorme, ¿no? Nuestro mensaje de hoy es, consideramos que hay que volver para recuperar la empresa, para recuperar el país y para recuperar el mundo, porque esto no es una situación que afecte a unos y a otros no. Por suerte o por desgracia, los 18 millones de personas que han sido afectados por esta enfermedad están en todo el mundo y los casi 700.000 muertos que llevamos, pues también, ¿no? Nacho, ¿nos presentas las claves de esta solución, por favor? Bien, perfecto. Bueno, un poco lo que decía Joan y también agregando un largo camino recorrido que tenía SII dentro de un conjunto de soluciones que conforman un Enterprise Service Management, que se llama Service One. Se decidió, una MS, digamos, de alguna forma, trabaja con todos los parámetros o toda la suite de los ITMS aplicados, pero para todos los entornos corporativos. Y ahí empezamos a diseñar una solución que hereda un poco el nombre, ¿no? Se llama COVID One, y que nosotros empezamos a detectar qué era lo que tenía que hacer esta solución primero, ¿no? Para nosotros, y para poder dar soporte a todo esto que hablaba Joan de alguna forma. Entonces empezamos a trabajar y además darle soporte a cada uno de los personajes que trabajan en la organización, ¿no? A los administradores, a los gestores, a los técnicos, a los empleados, a la gente que también esporádicamente y a veces asincrónicamente asiste a una organización, a una industria. Entonces empezamos a trabajar en funcionalidades que tenía que tener. Por ejemplo, la trazabilidad ante inspecciones de trabajo, ¿no? Es decir, poder entender y tener esa información para cuando el Ministerio de Trabajo, para cuando una municipalidad, para cuando un organismo que requiera información sobre los empleados y además cómo esos empleados se han movido dentro de cada uno de los edificios, poder tenerla y poder entregarla en tiempo y en forma, por un lado. Por otro, entender que necesitábamos automatizar procesos, ¿sí? Porque era la única forma de poder dar garantías y de poder también tener información también de calidad y entender que se cumplan cada uno y todos, por esos motivos, los procesos, digamos, que se definían internamente en la organización. Una solución que sea rápida de implantación, estamos en un momento, una coyuntura que obliga a tener soluciones que sean rápidas y que resuelvan también la problemática. Nosotros, digamos, usamos el concepto de escalabilidad también, es decir, bueno, vamos creciendo en función de la necesidad, no solamente en cuanto a empleados, es decir, bueno, necesitamos abrir otro edificio en otra jurisdicción que tiene otras variable normativa, es decir, que la normativa es diferente quizás, incluso estando a lo mejor otra sede en otro país, que los protocolos son distintos. Entonces, una escalabilidad que tenga que ver con la dinámica de la situación conforme donde esté ubicado ese edificio y además también, por supuesto, para dentro de un mismo lugar, empezar a escalar también en la cantidad de empleados. Para nosotros era importante también entender la usabilidad, siempre en cualquier sistema de información hoy día se construye, primero se entiende la usabilidad y después se empieza a desarrollar, entonces la usabilidad para nosotros estaba primero y además, por supuesto que hoy día se accede a un sistema desde cualquier lugar, ¿no? Esta necesidad de que sea
omnipresencial, multidispositivo, como ahí estamos expresando. Y por supuesto que sea de bajo coste, es decir, que sea accesible, una solución que permita a las empresas, a las industrias, a los comercios, esa rápida implementación, ¿no? Pero que sea de bajo coste. Entonces, para nosotros, ¿qué es lo que debe hacer una solución de estas, ¿no? Primero, pasar que todo esto gire alrededor de los actores que están dentro de una organización y que tengan justamente, que cumplan esas 4 factores de los que estábamos hablando. El distanciamiento social por un lado, las medidas higiénicas por otro, las medidas de seguridad y las medidas informativas. ¿Sí? Esos 4 factores, esos 4 aspectos, ¿sí? Que se van a tratar de poder resolver en diferentes módulos que nosotros fuimos pensando para cada uno de esos aspectos, y también que se van cruzando entre sí para dar respuesta a un montón de otras cosas que se van necesitando. Entonces, primero desarrollamos un módulo de booking, es decir, que exista en la aplicación como principal, digamos, módulo, una sección que nos permita garantizar el mantenimiento del distanciamiento social. Es decir, que haya una reserva de los puestos de trabajo, que haya una reserva de las salas de reuniones, de los espacios comunes, de los comedores, de las zonas, por ejemplo, de uso común. Y que por supuesto se resuelva a través de un sistema de programación de horarios, de turnos, ¿sí? Es decir, que cada uno pueda disponibilizar en la herramienta personal, a través de un dispositivo móvil, que pueda reservar cada uno de estos tipos de infraestructura que tenía una empresa. Entonces, a través de una planilla, nosotros decimos, bueno, vamos a ingresar toda esa información que tiene que ver con la infraestructura de la empresa, y entender que este módulo es el que la empieza a gestionar y administrar en función de las disponibilidades que se necesitan en cada franja horaria del trabajo de cada empleado. Esto, por supuesto, que era un módulo esencial, y además acá era donde manejamos el cumplimiento de la normativa más drástica, que es el distanciamiento social. Entender que por cada metro cuadrado se necesitan tantas personas, tantos puestos de trabajo, que no puede haber más de tantas cantidades de personas juntas dentro, por ejemplo, de un comedor. Entender también en aquellos lugares donde quizás, por ejemplo, hay un conjunto de empresas, un lugar, una zona de coworking, o por ejemplo un polo tecnológico, un parque industrial, donde a lo mejor muchas veces hay zonas comunes. Es decir, bueno, también que permita a esas aglomeraciones y a esos conjuntos de asociaciones de empresas también entender cómo gestionar esos espacios comunes. Otro factor fundamental tiene que ver con ese control del estado de la salud, ¿no? Poder monitorear lo que le pasa al empleado, no solamente por una cuestión, digamos, del cuidado personal, sino también del cuidado organizacional, ¿no? De entender que cuando cuidamos al empleado también nos estamos cuidando todos entre sí, decir, bueno, que el empleado pueda o tenga un lugar, un módulo donde pueda registrar la temperatura, y si no existe, a lo mejor, o si por ejemplo existe ya en la empresa algún sensor IoT capaz de tomar esa temperatura, también sistematizarlo, y que cuando la persona entre a la empresa ya ese registro quede automáticamente, y si ese registro está por fuera de los horarios permitidos, por supuesto que haya una alarma y que ese acceso se impida. Todo lo que tiene que ver con definir cuáles son los grupos de riesgo también, es decir, no podemos dejar de vista que o sea, hay un sector en cada una de las empresas que está dentro del grupo de riesgo. Bueno, cómo poder administrar ese grupo de riesgo y cómo poder definir protocolos especiales para ellos, específicos para ellos, ¿sí? Por otro lado, siguiendo un poco en el próximo módulo, tenía que ver con la gestión de los elementos de protección individual. Es decir,
como decía Joan, ¿no? Eso fue migrando un poco. Antes los equipos de protección individual resolvían a lo mejor un trabajo operativo que se hacía en un determinado lugar de la empresa. Hoy día eso se ha extendido para todos los que ingresamos a un edificio o a un sistema de infraestructura de una empresa. Entonces, que el empleado pueda primero solicitar todo lo que tiene que ver con su equipamiento que va a utilizar a través de procesos, por supuesto, automatizados, digitalizados, que pueda solicitarlo, que el empleador pueda decir, bueno, vamos a hacer el seguimiento, la entrega de todo eso, ¿sí? Poder también entender cuándo se necesita reponerlo, porque estamos próximos, por ejemplo, a un faltante de stock, y por ejemplo también controlar en tiempo real toda esa gestión de la disponibilización del material higiénico y de prevención que hoy día es necesario, por diferentes normativas, poder entregarlas al empleado, ¿no? Por otro lado, y siguiendo con las medidas higiénicas, hablamos también de la higienización de espacios. Es decir, bueno, por supuesto que todo lo que tiene que ver con la, digamos, la frecuencia de higienización que antes se daba en los diferentes espacios ha ido cambiando, ha ido rotando, ha ido siendo cada vez más frecuente, y bueno, cómo planificar ese nuevo conjunto de tareas que ahora son necesarias para poder decir, bueno, después de una reunión hay que realizar estos procedimientos, ¿sí? Como por ejemplo, a partir de una necesidad específica, cómo se gestiona una solicitud, ¿sí? También de higienización, y cómo eso también es que sea automático y de rápida ejecución, o sea, para no tener tiempos muertos dentro a lo mejor de una determinada zona que requiere que su utilización a lo mejor sea elevada. Y por supuesto también gestionar todo lo que tiene que ver con los materiales de desinfección también, ¿no? Para que o sea, hay también normativas que incluso obligan a desinfectar con algunos productos particulares. Entonces decir, bueno, poder también de alguna forma gestionar todo lo que tiene que ver con esos materiales nuevos de desinfección. El control de acceso, por supuesto, hoy día creo que está implantado en un 95% de empresas ya, pero necesitábamos también nosotros poder usar ese control de acceso que tiene la organización para poder realizar las prácticas y poder entender si un empleado tiene posibilidad de acceder o no a la organización en función de si tiene un puesto de trabajo reservado o tiene, por ejemplo, un espacio de reunión reservado, y cumple además con la normativa vigente, es decir, tiene su temperatura dentro de los umbrales adecuados, es decir, entendíamos que necesitábamos también poder integrarnos a través de un bus de interoperabilidad con el control de acceso que tiene para poder dialogar de forma bidireccional, ¿no? Con ese control de acceso y poder nosotros pasarle parámetros que tenían que ver también con la prohibición o la aceptación de la entrada dentro de un espacio de trabajo. Y también entender en tiempo real cómo era la ocupación de esos espacios de trabajo, de esa infraestructura que tiene la empresa. Es decir, bueno, tenemos esta zona, por ejemplo, común con tanto nivel de ocupación, es decir, todo eso tenerlo también en tiempo real. Después, una de las cuestiones que muchas veces en una empresa es interesante es cómo gestionar la asincronicidad entre las visitas y los clientes, ¿no? Cómo gestionar el acceso que había que tener a la empresa, a la infraestructura de la empresa, con un sistema de turnos previos, ¿sí? Poder entonces gestionar toda esa dinámica, supervisar, por supuesto, esa ocupación, también empezar a trazar externos que venían o que vienen a la organización, por supuesto también cuando una persona ingresa, una persona externa, ¿no? Ingresa a un espacio de trabajo de la organización, también poder
hacer un cuestionario, lo que se llama acá una declaración jurada de responsabilidad, es decir, bueno, tuviste estos síntomas, tuviste estos otros, ¿estás seguro que no estuviste en contacto con ninguna persona? Bueno, toda esa declaración jurada de datos que hoy día se requiere para entrar, incluso acá en Rosario, hasta para un bar, tenemos que llenar esa declaración jurada, bueno, nosotros también la tuvimos en cuenta. También en algunas situaciones se da desplazamiento de los empleados que van de un lugar a otro, ¿sí? Incluso hasta de una oficina de la misma empresa a otra que se encuentra en otro lugar. Entonces, bueno, ¿cómo poder también solicitar estos permisos de desplazamiento de los empleados? Entonces, un módulo que se llama solicitud de permisos que permite justamente gestionar estos permisos, accesos y desplazamientos de los empleados que forman parte de la organización. Entendiéndose siempre todo como procesos automatizados, ¿sí? Nuestra idea era desde el minuto cero, porque entendíamos la necesidad y sabíamos también que implantar un sistema EMS con todo lo que eso significaba iba a traer de alguna forma buenos resultados. Bueno, esto que antes hablaba Joan también, ¿no? El hecho del teletrabajo, el trabajo remoto. Y también diferenciar un poco, ¿no? Esto de el home office del trabajo remoto. Son dos cosas distintas. Entonces, una cosa es una persona que a lo mejor hace años que trabaja en forma remota y que ya tiene sus espacios construidos en forma remota, ¿sí? Y el trabajo remoto es parte de su vida, y no quiere decir lo mismo que home office. Es decir, tener que adaptar toda la infraestructura hogareña para poder trabajar desde la casa. Entonces, para esta nueva modalidad, ¿no?, de home office, poder darle una herramienta al empleado y empezar a automatizar lo que tenía que ver con las prestaciones, la resolución de problemas, ¿sí? Que no lo venían algunas empresas sosteniendo o teniendo. Las empresas que estaban acostumbradas a tener gente en trabajo remoto sí tenían sistemas, ¿sí?, de ticketing, pero empresas que era nuevo esto de trabajar desde la casa, no tenían, por ejemplo, o no tienen hoy día sistemas de fichaje desde su casa, es decir, bueno, cuánto tiempo una persona tiene que estar conectado, qué a lo mejor operaciones realiza desde su casa, cómo le vamos a generar las comunicaciones bidireccionales, las alertas, las notificaciones, ¿sí? Y por otro lado también, cómo asignarle las OT, las órdenes de trabajo, es decir, bueno, hay que hacer esto, hay que resolver esto otro. Entonces, toda esa gestión que muchas empresas no lo tenían resuelto, insisto, por que a lo mejor el trabajo remoto no era una modalidad válida, bueno, y por otro lado también entender justamente lo que yo decía antes, la adaptación de la infraestructura hogareña y todo lo que eso significa para resolver una cuestión laboral desde la casa. Y bueno, por último, dos módulos que tienen que ver con la información en tiempo real, es decir, un sistema de reporting que permita, a través de cuadros de mandos personalizados, que digamos, a los tomadores de decisiones a lo mejor operativas o prudenciales, porque entendíamos también que había que resolver estos dos tipos de toma de decisiones, operativas por un lado y prudenciales por otro, es decir, o decisiones que quizás tienen una solución única y algunas otras no. Cuadros de mandos que tengan que ver con eso, con dar soporte, ¿sí?, a esas decisiones que en la empresa se necesitaba tomar. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con quizá analítica dentro de la organización, es decir, bueno, recomendación, o sea, a lo mejor influir o inducir algún tipo de protocolos nuevos, medidas higiénicas, recomendaciones que puedan empezar a emerger de la práctica de tener sistemas que resuelvan todo esto. Porque muchas veces también uno arranca con procesos
al paso del tiempo van mutando, y bueno, entender cómo hay que mutarlos, pero basado en el conocimiento. Por supuesto que esto que tiene que ver con los informes en tiempo real, también la idea era trabajarlos accesibles desde multidispositivos, desde cualquier dispositivo. Y por último, el último módulo que quizá ahí Gaby ya se me adelantó, a lo mejor quiere que ya vaya cerrando, pero no lo voy a dejar. Tenemos un módulo más que tiene que ver con la comunicación a empleados, ¿no? Entender esa necesidad de poder mantener al empleado no solamente, digamos, no mandarle solamente una información, sino hacer que ese empleado se notifique de determinado protocolo nuevo, ¿sí? Bueno, un poco pasando a un área más técnica de nuestra solución, nosotros pensamos una solución que tenga que ver con, primero, que sea disponible para Android o para iOS, ¿sí? Para cualquier sistema operativo también, porque los administradores pueden acceder a un cliente web para poder acceder a la solución. Trabajar con diferentes bases de datos, Oracle o MySQL. Esto para nosotros fue importante, decir, bueno, hay que garantizar unos SLA determinados para la solución, ¿sí? Hay que poder resolver en tiempo y en forma, los procesos que están automatizados en tu organización. La organización necesita volver a trabajar y necesita, además, empezar a incrementar su productividad, y sobre eso hay que darle una plataforma que permita también, digamos, si se necesita hacer una corrección, poder resolverla ahí en tiempo y en forma. Maximizar la usabilidad, como decíamos antes. Nosotros entendíamos que cada solución o cada pieza de software debe ser primero atacada desde el punto de vista de la usabilidad, quiénes lo van a usar, desde dónde, cómo van a acceder, qué rango etario tiene la gente que va a acceder, para poder después disponibilizar un buen sistema que permita resolver todo eso. Si bien nosotros nos enfocamos más a una modalidad SaaS, también la disponibilizamos on-premise, y poder disminuir, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el tiempo de implementación, ¿no? Poder tener un excelente time to market para justamente, por un lado, aprovechar esta coyuntura que existe y darle las herramientas a empresas que lo necesitan. Bueno, si pasamos en las próximas diapositivas, ahí estamos viendo algunas de las pantallas que podemos ver. Por ejemplo, una pantalla que tiene que ver con una comunicación a un empleado que se va a realizar, o por ejemplo gestionar un EPI. O sea, es un sistema, usted lo ve, nosotros lo pensamos fácil, sencillo, que esté disponible para cualquier plataforma móvil que hoy día tenga la mayoría de los empleados de una organización. Sigue los lineamientos, si ustedes ven, sigue los lineamientos de una aplicación basada en estilo de Google, es decir, con las hamburguesas donde tienen que estar, digamos, de la parte de la derecha. O sea, una aplicación que fue pensada justamente para gente que ya viene también trabajando con sistemas móviles. Gaby, si querés seguimos. Bueno, acá estamos trabajando con algunas pantallitas más que pueden ver. Un sistema de reporting, la verdad, muy interesante, muy bueno. Y nosotros pensamos en esto, ¿no? Que sea parametrizable realmente, porque bueno, cada uno ve o le interesa entender la información de un punto de vista distinto, de una arista distinto. Y bueno, entender que cada organización podría tener sus cuadros de control de diferentes aspectos. Yo insisto mucho en esto porque creo que es una herramienta sustancial para la toma de decisiones desde el punto de vista táctica y operativa dentro de las organizaciones, poder resolver día a día qué es lo que pasa y cómo avanzamos para llevar adelante la organización. Y bueno, esto por último, un poco todo lo que nosotros hablábamos recién, ¿no? Una solución que la pensamos como una herramienta para la toma de decisiones. Importante, ¿no? Esto de que pueda
basarse en la automatización de procesos, es decir, que todo esté automatizado, que todo esté digitalizado, que todo sea nativo digital, es decir, que todo nazca en forma digital dentro de la organización, que no haya que escanear nada, que no haya que, no se necesite ningún papel para poder llevar adelante estos procesos. Tener la información en tiempo real para esto es imprescindible, sobre todo para lo que tiene que ver con, frente a un caso sospechoso, entender ese caso sospechoso, la trazabilidad que tuvo dentro de la organización para poder tomar las medidas necesarias para mitigar ese riesgo que tiene la organización, y que además también poder entender que detrás de todo eso está el cuidado del capital humano que tiene la empresa. Cumplimiento de la normativa, incluso esto, como decía antes, poder entender las diferentes normativas que incluso existen en una misma provincia, por ejemplo. O sea, no es lo mismo Rosario que Santa Fe, no es lo mismo Capital que a lo mejor Vicente López, o sea, hay muchísimas normativas que son tan específicas, y poder cumplir cada una para cada lugar, incluso para una empresa que tiene diferentes es también algo que a nosotros nos pareció interesante. Bueno, y rondar sobre esto, ¿no? La seguridad y la protección, las medidas de higiene y sanitarias, poder garantizar el distanciamiento social, y todo esto de alguna forma pensado para la continuidad de las actividades del negocio, y si no es la continuidad, es volver a las actividades del negocio, ¿no? Nacho, si te parece, tenemos algunas preguntas de Adelante, cuando quieran. gente, y sería, a ver, si te parece, te las voy diciendo y vamos contestando. Acá hay un tema de confidencialidad de los datos, porque la empresa, de algún modo, vuelca un montón de información que puede haber alguna fuga de información confidencial, de cuántos empleados, Sí, no sé, de todo totalmente. tipo. ¿Cómo se maneja esa seguridad para la empresa? Claramente, nosotros eso también lo pensamos porque es cierto, y además no solamente la confidencialidad del empleado, sino también de su cuestión que tiene que ver con la salud, o sea, algo que todavía aún es más confidencial porque está protegido además por la ley. La protección de datos personales. Entonces, ahí hicimos un sistema de base de datos que son a través de tablas y que está todo encriptado, es decir, no una persona, por ejemplo, no puede tener, incluso si yo, por ejemplo, te diese la base de datos, como se almacena, no van a poder, digamos, saber absolutamente nada, porque toda esa información está encriptada para que sea totalmente confidencial, ¿no? Que hoy día es uno de los mecanismos por excelencia para poder mantener la confidencialidad. Y están almacenados en tablas distintas, es decir, por un lado está todo lo que tiene que ver con las cuestiones de salud de un empleado, y por otro lado está toda la información del empleado. Ese cruzamiento también está encriptado, entonces ninguna persona que no tenga el acceso suficiente puede acceder a esa información. Y por otro lado también existe un log de la aplicación que permite saber a las personas que tuvieron acceso a esa información, permite saber para qué necesitaron consultar esa información y quién fue la persona que lo hizo. Entonces cubrimos las dos cuestiones. Cubrimos el acceso a los datos personales y por otro lado la confidencialidad. Después, Claro. adicionalmente, perdón que interrumpa, también hay información hay perfiles de acceso, no todos los perfiles pueden acceder a la misma información, un usuario accede solo a su propia información, después hay un gestor que tiene un grupo a su cargo que accede a determinada información hasta llegar a un perfil de administrador. La información de los empleados que es necesaria acá no incluye ni siquiera un número de DNI, sino aquella información que está relacionada con el empleado y la empresa. O sea, sí es nombre y apellido, pero después puede ser un número de legajo, una dirección de mail de la compañía y un teléfono de la compañía. Y por otro lado, también por supuesto existen los acuerdos de confidencialidad siempre previos antes de cualquier contrato con respecto a esto.
la información se... De todos modos, una cosa que es interesante, si bien nosotros hacemos esas prácticas, también es interesante entender cuál es la normativa que permite o que se necesita para cumplimentar eso. Porque, por ejemplo, aquí en Rosario, cuando uno va a un bar, ¿no? Tiene que dejar los datos personales de uno, o sea, nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección, una planilla que no solamente está en papel, es decir, que lo pueden leer todos, sino también que quien viene atrás mío puede saber toda la historia del bar y puede saber todas las personas que entraban al bar y pueden saber todos los números de teléfono y todos los DNI. O sea, realmente eso es una cuestión que hay que tener muy en cuenta. Entonces nosotros lo resolvimos con las mejores prácticas que tienen que ver con, primero, la protección de datos personales y segundo, la parte de confidencialidad de esa información. Entendiendo, y hay mucha, digamos, si se quiere, jurisprudencia de esto también desde el punto de vista de los sistemas, porque hay sistemas que hoy día se usan en las obras sociales y que eso hay que cubrirlo, o sea, está del todo resuelto la parte de confidencialidad, ¿no? Claro. ¿Dónde se aloja la información? ¿En un servidor en la nube, en un servidor de la empresa? Eso, digamos, si bien nosotros recomendamos para un rápido despliegue tener todo en la nube, ¿sí? También la empresa lo puede elegir poner en su infraestructura. O sea, eso Claro. es una elección de la empresa. Sin embargo, hay que también entender que cómo se maximiza el time to market, ¿no? O sea, hoy día una solución que está en la nube es fácilmente parametrizable e implementable porque toda la parte de la implementación y la puesta en marcha está medianamente resuelta, ¿no? Claro. La implementación de una solución de este tipo implica la coordinación de un montón de sectores de la empresa y voluntad de muchos sectores de colaborar. ¿Hay un responsable que lleva adelante la implementación del proyecto? ¿Quién es recursos humanos? ¿Quién sería? A ver, en las soluciones implantadas ya en España y en Europa, normalmente han liderado este procedimiento recursos humanos. Primero, porque tiene un acceso a información confidencial de los empleados ya de per se. ¿Sabe? La nómina, el DNI, el no sé qué, dónde están, qué hacen, etcétera, ¿no? Entonces, la fase inicial suele pilotarla recursos humanos. Después se complica, porque, claro, aparecen cosas que tienen que ver con servicios generales, como la parte, por ejemplo, de compras de mascarillas, de gel, hidrogeles, etcétera, guantes, productos de higienización de las salas. Y al final, lo normal es que acabe siendo un equipo donde suele estar, por supuesto, recursos humanos y logística y servicios generales o compras y servicios generales, porque son los mayores afectados. Y, por supuesto, tecnologías de la información. Si es una empresa grande que dispone de estos 4 departamentos, los suele poner en juego en un mismo servicio. Si la solución, que esto Nacho yo creo que lo ha dicho muy bien, para que tengáis una idea, la solución cumple todas las recomendaciones y normas del Esquema Nacional de Seguridad, es decir, que sigue los mismos protocolos donde residen los datos que el gobierno tiene de nosotros. Entonces, es tan vulnerable sus datos del gobierno como en este caso las de la empresa, para que veas un poco el nivel de seguridad que comentábamos antes. Antes será más fácil para un hacker saberlo todo de nosotros, entrando a una base de datos del gobierno, que a esta solución, ¿no? Por decir una idea. Segundo, yo creo que cuando lo implicas a todos los departamentos, como esto es una aplicación que detrás tiene un monstruo, lo que hemos hecho es sacar por el móvil, ¿no?, una solución sencilla, pero detrás hay todo un Enterprise Service Manager, ¿no? Es decir, que le está usando para resolver este tema el 2% de la capacidad del Enterprise Service Manager, ¿correcto? Estamos matando moscas a cañonazos, si quieres, pero era lo más seguro y lo más rápido también, ¿no? Entonces, la solución que hemos hecho, nos hemos olvidado de todas las funcionalidades que no van a usar
nuestros clientes para resolver este problema del COVID-19 y hemos parametrizado solo el problema. Puede haber clientes, como nos ha ocurrido, ¿no?, que dice, no, pero por ejemplo, claro, yo quiero utilizar la aplicación, porque imagínate que en una reunión que han estado 5 personas, ¿no?, uno da positivo, ¿no? Pues, ¿quién va a saber que han estado esos 5 en la reunión? Los 5 outlooks de los 5 personas, si lo hacemos a través de una solución como esta, todos habrán reservado su puesto en la sala, ¿no? Y por tanto, enviarles un comunicado, hoy no vengas al trabajo, estás en cuarentena, lo tengo que poder hacer sobre la solución. Pero no puedo enviarle un mail. Yo no sé si la gente está, pues yo qué sé, en el cine o ha salido a pasear o yo qué sé. ¿Qué lleva siempre encima la gente? El móvil. Entonces, el instrumento de comunicación entre una plataforma compleja, que es lo que hay detrás del backstage, ¿no?, del sistema, termina en que el 95% de las cosas se hacen a través del móvil. Intuitivamente, sencillamente, ¿no?, y fácil. Tu móvil es vulnerable, cuidado. Eso no está incluido, es decir, pero ni las fotos familiares, ni otros datos como tus datos de salud que a lo mejor monitoriza tu reloj, ¿no?, que también están en el móvil. En el móvil hay una aplicación móvil, es un cliente, no guarda datos, ¿no?, pero es vulnerable. Si tú le das el móvil a los niños para que jueguen, igual podrán ver cuántas mascarillas te hemos dado en el último mes. Una pregunta, Joan, es muy interesante lo que decís del móvil. Una preocupación de la gente a veces es la información que su móvil está dando sin su consentimiento, información personal o no, sin su consentimiento. ¿Estos sistemas contemplan geolocalización? Se podría. De hecho, el sistema de teletrabajo lo parametriza. Hasta dónde llega el concepto de teletrabajo lo parametriza la empresa. Por ejemplo, claro, nosotros cuando empezamos en marzo teníamos un sistema de teletrabajo muy simple, que tú entrabas al portal del empleado y decías, comenzas a trabajar, ¿no? Y cuando terminabas, entrabas al portal de empleado y le decías, he terminado de trabajar, ¿no? Así me pasé yo 78 horas trabajando un fin de semana porque me olvidé de apagar el he dejado de trabajar, ¿sabes? No me acordé y estuve 78 horas reportando que trabajaba. Claro, nuestro sistema, el que teníamos, no era muy inteligente. Lo que hemos puesto en el sistema de teletrabajo es, oye, yo no lo hice porque quería, no quería engañar a mi empresa y decirle que había estado ininterrumpidamente todas esas horas trabajando. Fue un descuido. Pues que te avise, que te avise. ¿Y cómo te avisa? Pues, por ejemplo, en sábado y en domingo no te deja trabajar. Salvo que tengas autorización de tu superior, no puedes teletrabajar en sábado y domingo. Pide autorización y a lo mejor te dejan, ¿no? A partir de una hora por la noche no te deja teletrabajar. Y algunos clientes nos han pedido, bueno, y podemos, si ese móvil está en movimiento, podemos decirle, mandarle una alerta diciéndole, oye, ¿seguro que estás teletrabajando? Claro. ¿O has ido a comprar al súper? ¿No? ¿Vale? Claro. Dice, a modo de alerta. Pero esto siempre se hará con el consentimiento del empleado. Es decir, el empleado, al aceptar esto, sabrá, oye, el móvil te avisará. Si sales de casa y te vas al súper, acuérdate de parar el marcador del teletrabajo. ¿Vale? Porque si no, ya te avisará él, te dirá, oye, te has movido 5 kilómetros, seguro que estás teletrabajando, y como podría ser un comercial que está teletrabajando y le dice que sí, le va a dejar seguir contando, pero ya será el empleado que le ha dicho, oye, me he ido, avísame, ¿no? O sea, Sí. la idea, la mayoría de los clientes esto no lo tienen, pero hay un cliente que nos ha pedido, quiero esto, quiero que implementéis, digo, porque la gente normalmente no es que esté defraudando a la empresa y se vaya al súper, es que no se acuerda. Por No supuesto. nos damos cuenta. O cuando llevamos 8 horas trabajando, la aplicación te dice, ¿sigues trabajando?
porque es que no has ido ni a comer. Llevas 8 horas ininterrumpidas. Te manda un aviso y tú le dices sí o no. Si le dices no, te va a preguntar ¿desde qué hora has dejado de teletrabajar? Pues desde las 6:15 de la tarde. Pues ya está. Lo registra como a esa hora terminó de teletrabajar y si le dices que sí, te va a dejar seguir trabajando. ¿Hasta dónde? En España hasta las 12 horas. Está prohibido por ley trabajar más de 12 horas un día. Pues a partir de las 12 horas, oye, deja de teletrabajar, me da igual. No, es que tengo mucho que hacer. Pues mira, pues ahora lo vas a hacer, pero la empresa no quiere saber nada, ¿sabes? Ahora ya es bajo tu responsabilidad. ¿Me explico? Sí, perfecto. Entonces, control horario sí, geolocalización solo si el cliente lo quiere. En la versión normal no está incluido. Y siempre con consentimiento del empleado, muy importante. ¿Vale? Tiene que saber, el empleado tiene que saber qué está reportando, dónde lo está reportando y qué uso se va a hacer. Por ejemplo, la temperatura. Nosotros tenemos en España 6 centros de trabajo. Con control automático de temperatura solo tenemos 1. Los otros 5, la gente se autocontrola y registra un OK o un no OK. Simplemente. Yo no quiero saber si tiene 37,2 o 36,8. Solo quiero saber si tiene fiebre. Y fiebre es, ¿tiene fiebre o no tiene fiebre? Si no tiene fiebre, la temperatura no me interesa, ¿no? Si tiene fiebre, solo me interesa saber que tiene fiebre para que no entre al puesto de trabajo, para que se active todo el protocolo de vamos a vigilar a esta persona si es un potencial, incluso pedirle una prueba, un test, ¿no?, de COVID para ver si está o no está contagiado. Si está en la casa y ya tiene fiebre o tiene síntomas de COVID, ¿puede ingresar al sistema en algún lado e informarlo porque... Claro. Una de las piezas que era información sobre la salud, ¿no? Esa información sobre la salud la hemos pasado muy rápido pero es tremendamente importante. No solamente es autocontrol del estado de salud. Tú aquí puedes comunicar que te encuentras mal, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Que esto va a recursos humanos y se inicia un proceso, entre comillas, de cuarentena o de baja, de observación, hasta que un médico determine si estás o no contagiado. Ahora solo está el COVID-19, pero fiebre hemos tenido siempre y por otras razones, ¿no? Podemos tener una gripe, un resfriado, hasta una infección de orina, yo qué sé, ¿no? Entonces, lo que haces tú, comunicas esto al Departamento de Recursos Humanos, se sigue el workflow y a partir de aquí se inicia un protocolo. ¿Qué protocolo? Pues un protocolo basado en si es sospechoso, los síntomas son los que coinciden con el COVID-19, pues durante los próximos 10 días no puedes acudir al puesto de trabajo. Por tanto, si intentas hacer booking de tu puesto de trabajo, que te asigne un puesto, ¿no?, el sistema te va a decir, está usted en cuarentena, hasta que no le levanten la cuarentena no puede reservar puesto de trabajo, ¿vale? Si intentas acceder, en algunos casos, al torno de la empresa y entrar, si estás en cuarentena no te va a dejar entrar. No, es que solo tengo que recoger una cosa. No, no puedes entrar, ¿vale? El sistema no te va a dejar entrar. Si estás en cuarentena, a lo mejor el tercer día ya no tienes fiebre. Pues el control del estado de salud permite informar a todo el sistema y en particular a la gente de prevención de riesgos laborales, ya no tengo fiebre, ¿no? O, por ejemplo, te han hecho un test y has dado negativo. Pues si has dado negativo, esto no es COVID, es una enfermedad común, has tenido fiebre, pues ya va por el protocolo como ha ido los últimos 50 o 60 años. No hace falta esta aplicación para controlar eso, ¿sabes? Entonces, el estado de salud es lo que nos permite intercomunicar, o por ejemplo los de la reunión que decía antes, tú has estado 4 personas en una sala de reuniones y uno da un positivo. A los otros 4 les comunicas por prevención teletrabajar. No vengáis al puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues como estamos recibiendo centenares de mensajes en nuestros móviles, pero a través de la aplicación. La aplicación te dirá, oiga,
tenemos un positivo en gente que ha estado en contacto con usted, preventivamente, hasta tal, teletrabaje, no venga al puesto de trabajo. Después ya lo comunican. ¿Perdón? ¿Son automatizadas? ¿Todo el sistema de comunicación es automatizado? ¿O requiere intervención de una persona que recibe la información y comunica a quien piensa que debe saber la información? A ver, el sistema lleva un motor de procesos, ¿de acuerdo? Eso implica, como ha dicho antes Nacho, si nos dejáis automatizarlo todo, lo automatizamos todo. ¿Por qué? Porque si ya está predefinido toda la actividad, ¿para qué vamos a estar pendientes de que el administrador de no sé qué se acuerde de informar a los 4 que estaban en la reunión? Nadie tiene tanta capacidad. Y más si pues nosotros somos 10.000 en nuestra empresa, ¿no? Pues imagínate una empresa de 20.000, de 30.000 o de 1.000. Es que una persona sola no llega a hacer todo esto. Entonces, ¿qué ponemos? ¿Un ejército de gente para controlar esto? Tampoco tiene sentido. Queremos ganar competitividad, no perderla, ¿no? Entonces, si se nos deja automatizar, en esta reunión hay un positivo, los otros 4 de la reunión están informados de que de momento entran en cuarentena y que sigan instrucciones ahora tal vez sí, del Departamento de Recursos Humanos. Pues puedes tener un protocolo, pero no te lo has leído nunca. Entonces llamas a recursos. ¿Qué hago? Me han notificado un positivo en la reunión que tuve ayer. Vale, pues oye, vete a casa, vamos a programarte un test, ¿no? Con la mutua, en el CAP, en el no sé qué, informaremos al Departamento de Salud, porque en España, a la que hay un positivo, todo el rastreo tienes que informarlo a las autoridades sanitarias. ¿Es responsabilidad del empleador? No, pero es responsabilidad del positivo. Toda la gente laboral que ha estado en contacto con este positivo sí es responsabilidad del empleador. El positivo puede haber estado en contacto con amigos en un bar, con la familia en casa, con no sé qué, pero los que ha estado en la empresa, esos sí son responsabilidad mía. ¿Y hay obligación de denunciar? No exactamente, pero tengo la obligación de proteger su salud. Correcto. Y a lo mejor esos 4 ya no la puedo proteger, pero todos los que estén en contacto con esos 4 sí. Correcto. ¿Lo ves? Entonces dices, a lo mejor esos 4 ya la han pillado, no puedo hacer nada. Pero los que han estado o los que puedan estar en un futuro en contacto con esos 4 sí son mi responsabilidad como administrador, ¿no? Claro. Si les parece una pregunta más, tenemos tiempo, ya referida a la experiencia española en el sentido de cómo se adaptó el empleado español al uso de esta herramienta. Vamos a ver, el grado de acogida, ¿no? Todo control a la gente les supone, pues, no sé, cierta, ¿cómo diría yo?, rechazo, ¿no? O sea, si tú estableces un elemento de control, pues tienes el rechazo, con lo cual tienes que dar valor a la gente, tienes que darle que le aporte, ¿no? No solamente que le quite, ¿no? Por decirle, quita intimidad, pues que le aporte. ¿Qué le aporta? Lo primero que le aporta es saber que antes la gente tenía un puesto de trabajo asignado y tenías tu silla, tenías tu mesa, tenías tu pantalla del ordenador, ¿no? Hoy no es así. Cualquiera puede sentarse, hemos tenido que esponjar las distancias entre todos los trabajadores para cumplir como mínimo este 1,5 metros, y donde antes nos cabían 20 personas, ahora apenas caben 10. Entonces, el primer valor añadido que tienes es, oiga, si voy a ir a la oficina, quiero un sitio donde poder trabajar. Si no he hecho el booking, no tengo sitio y puede que no haya ninguno libre o puede que me echen. A lo mejor llego y me viene el trabajador y me dice, el C72 es el mío y yo lo tengo reservado, como si fuera un asiento de un avión. Pues tienes que, bueno, de hecho, en el caso de la central no le dejaría ni entrar. Si no ha hecho booking no podría pasar el turno, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? En los casos más generales no sabes dónde tienes que trabajar. Segundo,
si trabajo desde casa, hoy, podríamos decir, es complicado el fichar o no fichar y tal. Lo que hemos hecho es simplificarlo mucho. Ahora empiezo, ahora acabo, me avisa de que llevo mucho rato trabajando. Es decir, me da, ostras, pues es verdad, llevo 10 horas sentado en la misma silla, pues paro, ¿no? Es que no queremos que trabaje tanto la gente, queremos que trabajen, pero tampoco hay que abusar. Pero lo más importante de todos, y yo creo que es lo que más han valorado, les da seguridad, les da la sensación de que no hemos dejado al azar, que probablemente nos contagiaremos, puede, pero no hemos dejado al azar la salud, su salud y la de sus familiares. Si no hubiéramos hecho nada, a lo mejor la sensación que damos es de que si se contagian o no va a ser casualidad. Ahora al menos le queda claro que la empresa quiere preservar su salud, ¿no? Por tanto hemos enviado un mensaje a todo el mundo. Y en segundo lugar, que nos preocupa, ¿no?, que esto salga bien y que estamos poniendo medios para que esto salga bien. No por él, por sus familias, por sus amigos y por la propia viabilidad de la empresa. Si estamos terminando, Federico, simplemente pensar que en España hemos aplicado las medidas, como he dicho, más estrictas, medievales. Pero a nivel de datos, eso no nos ha servido ni para que haya menos contagios que en otros países, ni para que haya menos muertos, ni para que ahora tengamos más de 500 rebrotes por todo el país, ¿no?, con ciudades confinadas y vigiladas por la Guardia Civil, ¿no? Entonces, si quedarnos en casa era la solución, yo os diría, como los mensajes que aparecían en televisión, quédense en casa. Pero lo que estamos demostrando con el quédense en casa es que ayuda al sistema sanitario, pero no ha ayudado al país, ¿no? Herramientas como esta, sea la nuestra o cualquiera, o incluso un panel, como he dicho antes, en una pequeña empresa, un panel claro de cómo lo organizan, ¿no? Tienen que ayudar a que no nos contagiemos y en cambio no perjudiquemos económicamente a las empresas y por tanto a la larga al conjunto del país. Perfecto. Para no dejar preguntas o consultas que acá nos enviaron sin responder, ¿hay alguna información de contacto donde se puedan hacer directamente? Sí, nuestros datos están en la presentación que agradeceríamos tuvieran todos los asistentes, ¿no? Bien. Y evidentemente encantados de responder a cualquier duda, cuestión, pregunta que haya quedado en el aire. Para nosotros será un placer responderla. Bueno, Gabriela, Joan, Nacho, la verdad una presentación muy clara y aprendimos mucho de la experiencia. Siempre hay que ver el camino que han transitado otros, que habremos de transitar nosotros. Así que muchísimas gracias. A vosotros. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Y mucha suerte y cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.